Justicia está sufriendo de alguna manera regresiones que hace unos años no nos hubiéramos imaginado. Dos invitados aquí en cabina, Beatriz, los presentamos ahora mismo. Así es, se trata del doctor Alberto Binder. Él es argentino, profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, abogado y doctor en Derecho por esa misma universidad, fundador y presidente del INESIP, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. De hecho tiene una hoja de vida más larga. Sí, más pero él mismo dice hasta ahí. Lo vamos a dejar ahí, así que doctor Binder. Nuestro otro invitado es parecido. También tiene una hoja bastante larga. Él es el licenciado Ovidio Orellana Marroquín. Él fue presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, también secretario general de la Corte de Constitucionalidad y fue presidente de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales y también expresidente del Consejo de Enseñanza Privada Superior. Ahí la dejamos. ¿Estamos ahí? Ahí la dejamos. Así que a ambos, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar acá. Doctor Binder, empecemos con usted. Una pregunta muy directa. ¿Qué le está pasando a la justicia en estos tiempos? No lo digo solo en Guatemala, no solo en la región, en general. ¿Qué ocurre? Buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los oyentes. Miren, es un tema interesante que tenemos que tratar de encontrar unos esquemas de interpretación para no quedarnos en esta especie de desazón anecdótica que nos ocurre cada día, porque, como usted decía, ocurren cosas que si a mí me hubieran preguntado hace 10 años, no. Es decir, que llegar a Guatemala, que siempre he venido a trabajar, y Guatemala es un país complicado, todos lo sabemos, pero hoy día que haya jueces, fiscales, exilados, perseguidos de un modo tan burdo, uno hubiera dicho, no me imagino eso. El punto está, yo diría dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, para verlas en sentido positivo, estamos dando una discusión sobre la administración de justicia que es en gran medida nueva. Porque si bien todos hemos trabajado en renovar las estructuras de la justicia, todavía en gran medida el ejercicio de la abogacía y la justicia es decimonónico. Para una democracia que tiene problemas nuevos del siglo XXI. Del siglo XXI. Fíjese, solo una característica. En los últimos 20 años o menos hemos dado muchos derechos. Antes la justicia penal era la del homicidio, el robo, la violación y eventualmente algunas estafas. Hoy tenemos muchos derechos en las constituciones, en las convenciones, pero cuando a mí me dan un derecho, en realidad me están dando un ticket de entrada al sistema judicial. Eso le llamamos acción. Y hoy un juez se encuentra en una puja de intereses muy terribles, muy fuertes. Ya no es como antes, que la justicia era marginal. Hoy tenemos a la administración de justicia en el centro de la escena de la vida democrática y republicana. ¿Alguien diría eso es malo? No, eso es bueno. Ahora, ¿está preparada la justicia para ese nuevo papel? No. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque estamos todavía muy atrapados en estructuras muy antiguas. Y aquí, fíjense ustedes algo que ocurrió en América Latina, lo digo brevemente, pero es muy importante para entender el presente. Hace 7, 8, 10 años ocurrió un hecho inédito en toda la región, que por primera vez la justicia penal se preocupó y se dirigió, persiguió, encarceló, cuando lo correcto, a los poderosos. Usted recorre toda América Latina, ya sea por el caso Odebrecht, por la corrupción, pero hemos tenido presidentes, ministros, empresarios, digamos, perseguidos y juzgados. ¿Cuándo había ocurrido esto? Nunca. En la historia, nunca. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Hoy estamos viviendo el chicotazo en contra de eso. Y lo está pagando en toda América Latina, fiscales encarcelados, echados, muertos, porque los sectores de nuestras élites, que desgraciadamente hoy lucran mucho más fuertemente que antes con la ilegalidad, lo que nosotros llamamos la expansión de los mercados ilegales, se dieron cuenta que la justicia ya no era ese aliado histórico o era la justicia tonta que los dejaba hacer. Entonces ahora vino el reflujo, vino la contraofensiva, y la contraofensiva se caracteriza por un intento de cooptación mafiosa de los sistemas judiciales. No puede ser que esto esté pasando de Monterrey a la Patagonia. Algo profundo tiene que haber. Entonces por eso hay que poner en alerta a los sectores democráticos, porque es mucho más grave de lo que parece lo que está ocurriendo. Y en gran medida el pensamiento democrático, progresista, pongámosle el nombre genérico, quedó agotado de alguna manera en los primeros años de construcción de la democracia y perdió energía.
Ese es el segundo elemento. Hoy el pensamiento democrático, republicano, un poquito más de derecha, un poquito más de izquierda, no interesa eso. No interesa, pero el pensamiento republicano, democrático, perdió energía. Y eso hay que recuperarlo rápidamente, porque eso explica por qué. Tampoco es ideológico el avance, es el avance de los negocios ilegales. Entonces esto explica la gravedad de la situación y por qué cada hecho hay que ponerlo en este marco de análisis. Y esto ocurre en toda América Latina. En línea con lo que nos está diciendo el doctor Winter sobre la justicia como punto central, hay muchas personas que en Guatemala han dicho que la elección de Cortes debe de ser tan importante o debe ser vista tan importante como la elección a presidente, licenciado Orellana. ¿Qué nos dice en el marco de esto que estamos conversando? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Ya tenía algún tiempo, creo que no estar aquí presente y poderlos saludar. Hacía días. No presencial, no. Sí, sí, presencial, digamos, y qué alegría también poder compartir con el doctor Binder. Realmente no sabía que él iba a estar aquí, pero obviamente es un académico de mucha trayectoria y en Guatemala, hasta donde sé, pues ha hecho aportes importantes, digamos, en materia penal. Así que para mí es un honor poder compartir con usted aquí en Emisoras Unidas y poder coincidir en un tema tan trascendental para nuestro país y tal vez nos resulta, digamos, un poco extraño que en los momentos que estamos atravesando esté él por aquí. Digamos que algo ha de tener que ver por aquí, así que me alegra mucho. Bueno, para responder digamos, a la pregunta que se me hace, sí, en efecto, la elección de Corte Suprema de Justicia, de salas, que es lo que viene ahorita, y obviamente elecciones como las de la Corte de Constitucionalidad, son elecciones sumamente importantísimas, verdaderamente importantísimas, porque desde mi perspectiva, digamos, cuando funciona el sistema de justicia en cualquier país del mundo, pero me voy a referir al de Guatemala, si funciona como tiene que funcionar un sistema de justicia, es decir, objetivo, independiente, con, digamos, respuestas acordes a los mandatos constitucionales, legales, a las constancias procesales, en donde el juez lo que está viendo es lo que el caso concreto le presenta y no lo que externamente a su despacho se pueda estar dando, pueda estar ocurriendo, es lo que hace, digamos, la diferencia entre un verdadero juez y un juez que pues está atento a ciertos factores y que esos factores hacen que de una u otra forma pues él resulte resolviendo cualquier otra cosa menos lo que corresponde, digamos, resolver. Y eso es lo que le ocasiona un terrible daño al sistema guatemalteco en la aplicación de la justicia, porque ya, digamos, la ciudadanía y en particular todos los que tenemos que ver con el sector justicia, si nos preguntan en este momento cómo nos sentimos o cómo sentimos y percibimos esta elección que viene y cómo está el sistema de justicia actualmente en el país, es sumamente preocupante. Es sumamente preocupante porque vivimos a diario los que estamos, digamos, en la calle, digamos, buscando justicia, cómo es que está realmente funcionando el sistema de justicia en Guatemala. Y aquí no se escapan, digamos, ninguna de las áreas. Puede ser civil, puede ser laboral, puede ser constitucional, puede ser penal. No hay una respuesta inmediata, digamos, hacia cada caso en relación a su resolución, y aparte de que no la hay, nos encontramos con decisiones a veces sin sentido, o sea, no tienen un razonamiento acorde al caso concreto, sino más bien pues no les importan los derechos de las personas en muchos casos, sino que resuelven lo que quieren resolver, violentan procedimientos, están tan empoderados que saben que de alguna forma nada de lo que usted pueda hacer va a funcionar, porque saben que el siguiente paso que viene igual lo va a proteger. Entonces estamos ante una situación muy delicada. ¿Por qué es importante con ese escenario que les planteo la elección que viene ahorita de Corte Suprema y de salas?
Es sumamente importante porque en la medida en que se haga una escogencia de magistrados idóneos para los cargos que vienen tanto de salas como de Corte Suprema, en esa medida el sistema de justicia puede mejorar en su calidad, en las respuestas a la población, en tener, digamos, decisiones objetivas, que es lo único que pedimos nosotros, es decir, decisiones que sean acordes a los parámetros legales, constitucionales, y no decisiones arbitrarias, que de esas ya estamos cansados. Y de esos ejemplos, digamos, lo peor es que esos ejemplos o malos ejemplos nos vienen de las máximas cortes, nos vienen malos ejemplos de la Corte de Constitucionalidad en decisiones que dan muchísima pena. Nos vienen ejemplos muy complicados de la Corte Suprema de Justicia, de las cámaras, de los juzgados. Entonces el ejemplo de arriba viene muy mal. Y eso lo ve, uno lo percibe en cada caso que está planteado, en cada una de las decisiones. Hay casos en los que están en las máximas cortes, en donde es evidente las violaciones que se, digamos, están en contra de determinadas personas, pero como son ellos, no tienen derechos. Entonces, pase lo que pase, digamos... Se cubren, digamos, una corte con otra, por decirlo así. Sí, a través de las decisiones, sí, así es. Así es. Entonces, por ejemplo, hay, digamos, como le dijera yo, hay una decisión, por ejemplo, X que va a tomar la Corte Suprema de Justicia, con un tema de relevancia nacional o política. Ahí no están viendo ellos el contenido del caso. Ellos están viendo cómo va la cuestión. Los intereses. Entonces, los nombres. Intereses. Entonces resulta ser que si yo soy magistrado de esa corte, pero yo pienso que no es así la cosa, que no es lo correcto, pero allá la mayoría está diciendo que sí, entonces para no tener problema no voto así. Eso no es, digamos, justicia. Ni es tampoco la muestra de un juez que es juez. Porque si yo voy a estar de juez en una corte y veo que la mayoría está resolviendo lo que no es, pues yo sí voto en contra. Y digo, lo razono, pero yo no voy a avalar como magistrado una decisión que sé que está violentando derechos muy fuertes hacia las personas. Aparte de eso, que es la parte que, digamos, de esa serie de violaciones que uno lo vive día a día, yo le hablaba en alguna ocasión a algunos magistrados y les decía, miren, ustedes no tienen idea del daño que le ocasionan a las personas cuando se actúa de una manera injusta, de una manera incorrecta, de manera ilegal. No tienen idea. Destrozan totalmente a la persona, destrozan totalmente a su familia, destrozan, digamos, todo un sistema jurídico. Las personas no tienen derechos. Usted quiere hacer valer un derecho legal o constitucional, usted sabe que lo va a hacer valer, pero ya sabe el resultado. Entonces, ante esa situación hay una total indefensión. Eso le iba a decir. Hay una total desigualdad, hay una total injusticia, digamos, en esos casos, que lo que hace es afectar a todo un sistema. Porque entonces llegamos a pensar nosotros que ya no tenemos en muchos casos jueces, tenemos verdugos. Y entonces, cuando eso sucede, entonces es de podernos realmente a decir o a pensar nosotros, bueno, ¿qué podemos hacer? Líbranos Dios de verdad de caer en manos de un juez que no es juez, porque sabe que el juez solo lo va a ver y va a decir, bueno, mire, ha hablado en contra de mí en Emisoras Unidas, entonces viene aquí conmigo, aquí se quedó. No está viendo el caso, está viendo que soy yo el que está hablando, y que como soy yo el que está hablando, entonces usted no tiene derechos. Es como vivir en la indefensión. Usted es una indefensión total, sí. O sea, la ley le permite a usted poder defenderse, pero que si usted a la hora de ejercitarlo quiere hacer algo, le va peor. Entonces, esa parte es la que tiene que desaparecer de nuestro sistema. O sea, ahorita hay si usted lo ve, digamos, como lo estamos viendo y viviendo en este momento, es un sistema en el que hoy por hoy usted va a ser procesado o le inician un proceso, no solo se encuentra con esta clase de juez, sino con algo peor que ahora lo están utilizando mucho.
que son los procesos secretos. Claro. Esa parte es otra cuestión que se suma a lo delicado de tener jueces que no son verdaderos jueces. Procesos secretos, podemos hablar de eso después de la pausa. Así Son las es. 9:20, volvemos. Está escuchando A Primera Hora de Emisoras Unidas. Con la más completa información, le acompaña Emisoras Unidas 897. Primera en noticias, primera en deportes. Una estación de Grupo Emisoras Unidas. En Cofiño Estal Usados tenemos el vehículo usado de agencia que buscas, con el respaldo, confianza y facilidades que necesitas. Visita nuestras agencias Roosevelt, Yurrita y Arrasola. Tenemos el inventario más grande del país. Visítanos o contáctanos por nuestras redes sociales y al PBX 1705. Ven a lo seguro, ven a Cofiño Estal Usados. Disculpe, vecina, quiero traer de Colombia unas fajas y jeans para vender. ¿Y usted, como es de allá, cómo hace para enviar dinero para allá? No, mija, vea pues, yo ya usé todas las aplicaciones y la mejor es la Red Chapina. Pues desde la comodidad de su casa, mientras usted prepara unas deliciosas arepitas con queso, envía la platica hasta Colombia y listo. Y además con una tarifa baja. ¿Qué espera? Vamos pues. Red Chapina, envío de dinero desde tu celular a más de 200 países. Fácil, rápido y seguro. Disponible en App Store y Google Play. Tigo, la mejor señal en toda Guate, presenta Noticias en breve. Guatemala. Desde el 31 de mayo, Salud dejó de aplicar la vacuna anti-COVID, ello debido a que se venció ese mismo día el último lote que ingresó de Moderna de 103,000 dosis. Según el tablero, del 26 de diciembre, fecha en que empezó a distribuirse ese fármaco, al 31 de mayo, se aplicaron más de 82,000 dosis, por lo que se perdieron casi 21,000. El Fondo Monetario Internacional rebajó una décima las perspectivas de crecimiento económico de Latinoamérica y el Caribe en 2024 con respecto a las cifras calculadas previamente hasta un 1,9% y lo vincula esencialmente a la contracción fiscal que caracterizó a Argentina durante el último trimestre de 2023. Deportes. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, señaló que el equipo austriaco trabaja para que el mexicano Sergio Checo Pérez recupere su mejor versión en la temporada 2024, en la cual ha pasado de pelear por los primeros puestos a luchar por ingresar al top 10. Espectáculos. El Festival Internacional de Cine de Locarno galardonará por su trayectoria al director, productor y guionista mexicano Alfonso Cuarón, quien acudirá a la próxima edición del certamen del 7 al 17 de agosto para recibir el reconocimiento. En breve. Fue un gusto haberles informado. Soy Flor de María. Muy buenos días. Tigo, la mejor señal en toda Guate, presentó Noticias en breve. Con la mejor señal en toda Guate. Toda Guate está conectada. Señal toda Guate. Unidas 897. Primera en noticias, primera en deportes. Aprovecha tu bono 14 y llévate una Huawei MateBook de 14 y 5 por 171 quetzales mensuales al contratar Claro Hogar. ¡Claro que sí! Por Emisoras Unidas, está escuchando A Primera Hora. Y estamos de regreso aquí en A Primera Hora conversando sobre la justicia, sobre la marcha de la justicia, no solo en este país, sino en toda la región. Y nos acompañan el doctor Alberto Binder y el licenciado Ovidio Orellana. Sí, tomo palabras del licenciado Orellana para hacerle una pregunta al doctor Binder. Doctor, usted previamente había hablado, no nos quedemos en la desazón anecdótica, pero lo que dice aquí el licenciado Orellana es que él ve que aquí hay algunos jueces que no son jueces, que son verdugos. ¿Eso cómo hay que entenderlo en el contexto de lo que estamos conversando? Hay que entenderlo en el sentido de que son jueces que defienden los intereses de alguna facción de la sociedad, normalmente vinculada a actividades ilícitas o a redes de poder que están protegiendo negocios. Porque acá esto hay que ponerlo claro, acá lo que está en juego no es concepciones políticas, no es, acá está en juego la protección de negocios. Esto es claro. Hay negocios muy poderosos que a veces serán narcotráfico, a veces serán esto, es plata del narcotráfico que va para otro lado, pero es negocios. Negocios de corrupción, por ejemplo. Que después corrompen, pero son negocios, es plata.
digamos, y son estructuras criminales que ya no es que van a sobornar a un juez en el sentido antiguo y clásico, sino que uno de sus miembros en alguna mesa dice, bueno, a este pongámoslo de juez, pero es parte de la estructura. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo nuevo, pero hay que tener en cuenta esta mirada de negocios. Yo creo también que tenemos que tener claro, porque acá ahora de lo que se trata es de tener un plan de acción ciudadano para esto, si no vamos a quedarnos, digamos, en la quejadera, y esto es grave. Todo es tan grave que necesita un plan de acción ciudadana. Yo creo que hay que deslindar responsabilidades muy específicas y comenzar a orientar las preguntas y las interpelaciones hacia esos. Por ejemplo, en varios lugares, y aquí también en Guatemala, se entendió que el mundo académico iba a ser un mundo que iba a preocuparse por la idoneidad de los magistrados, ¿no es así? Y bueno, y hay gente acá en Guatemala, si hubo jueces como Edmundo Baje Martínez o García Laguardia, no sé si Balcells también fue en algún momento magistrado o no, pero bueno, gente acá en Guatemala hay para ocupar los cargos de sobra. No es que uno dice, no hay nadie, hay. Digamos, ahora, la pregunta es, ¿el mundo académico y las universidades se ha preocupado de hacer un proceso de selección de gente muy idónea como la que hay? No. Y en todas nuestras universidades, yo soy universitario, hay unas corruptelas, de tal manera que el decano ya está haciendo una serie de corruptelas, nombrando profesores para los votos, para esto, captando estudiantes. Bueno, ahí empieza la cosa, y esto empieza 4 años antes de la elección. Entonces acá hay que agarrar a cada una de la universidad y empezar a contarle las costillas. En el colegio de abogados pasa lo mismo. La visión tradicional de esto es la abogacía. Como a todo el mundo, todo abogado le interesa cómo funciona la administración de justicia, va a preocuparse de que haya jueces y no verdugos. Pero la abogacía ha quedado en manos de abogados que son parte de las estructuras de negocios criminales, que empiezan a jugar otro juego. Entonces tenemos que agarrar al colegio de los abogados, a la abogacía en general, no solo al colegio de abogados, y decirle, señores, ¿qué están haciendo? Porque la sociedad está haciendo lo correcto, la sociedad está reclamando. La sociedad no está conforme con la administración de justicia. Acá en Guatemala han tenido hasta manifestaciones populares, acciones de todo tipo, diciendo no queremos esto. ¿Qué más le podemos pedir al hombre común que tiene que sobrevivir todos los días que diga con claridad esto? Entonces, yo personalmente creo que hay que hacer una interpelación muy fuerte a los abogados y a las universidades. Muy claramente, porque esos dos sectores son parte, y si no los principales responsables de la degradación de los jueces que estamos teniendo. Doctor, antes de ir con el licenciado Orellana, una pregunta. Sí. Le pido ser lo más directo para contestarla. Sí. Usted dice un plan de acción de la ciudadanía. Sí. Y bueno, usted viene de un país futbolero. Y voy a poner el ejemplo. No es lo mismo hablar de Boca y de River que de Platense y de Banfield. Así es. La diferencia es contra las mafias. ¿Tienen más posibilidades Banfield y Platense de ganarle a Boca y a River, o un plan de acción ciudadano a las mafias en este campo? Miren, las mafias en todos los países, ni los dictadores han sido eternos, ni las mafias se han perpetuado el poder. Sí hay márgenes para un plan de acción, pero el problema en el plan de acción ciudadano es que nosotros se lo exigimos al ciudadano de pie, cuando el problema acá está en las élites. Son las élites las que están consintiendo la degradación de nuestras instituciones. Discúlpeme que por ahí suena muy fuerte mi afirmación, pero no es el ciudadano de pie, lo repito, son las élites intelectuales, profesionales, políticas, cuando hay élites en la política, las que están consintiendo la degradación institucional. El ciudadano de pie está gritando de todos los modos posibles que la democracia no puede ir por este lado. Entonces interpelemos a las élites, pues si no, todo se disuelve en un llamado a la responsabilidad de la sociedad. La sociedad, el hombre de a pie, está haciendo lo correcto. Acá es un llamamiento a las élites, que son las que están haciendo lo que no deben. Ahí empieza a conformarse un plan ciudadano en serio. Rescatar a las facultades de Derecho en este país, rescatar al Colegio de Abogados y el papel que debería de jugar, licenciado Orellana. ¿Por dónde empezar? Bueno, en el caso de las universidades, realmente es muy, muy preocupante lo que hemos estado viviendo durante ya varios años. Básicamente, el análisis que en su oportunidad, por lo menos yo hice, está orientado desde la perspectiva universitaria a la parte académica.
La parte académica, digamos, de las universidades en Guatemala está extremadamente mal por diversas razones, que van desde la misma preparación, digamos, de los docentes hacia, digamos, una madurez del tener el conocimiento sobre la misma realidad jurídica nacional que se vive y cómo concientizar, digamos, hacia los estudiantes de la responsabilidad que implica llegar a graduarse y llegar a ser abogado y los efectos que eso conlleva por el aporte que se tiene que dar positivamente hacia una sociedad. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, que esa, digamos, fue mi análisis cuando estuve precisamente en el CEPS. Yo en las reuniones les decía a quienes la conformábamos que yo veía que en el rubro, por ejemplo, de presupuesto del CEPS para calidad académica a las universidades, había, cuando yo estuve, bueno, antes de decirlo, yo les preguntaría a ustedes qué monto le podrían pensar imaginariamente que podría tener una dependencia como es el CEPS, que es la que crea las universidades privadas, las que las aprueba aquí en Guatemala, para calidad académica. Ustedes tengan un monto, ustedes, ¿qué monto pueden dar que ustedes consideren que pueda ser adecuado, que se pueda decir, bueno, nosotros vamos a utilizar esto para supervisar que haya una calidad académica en las universidades privadas? Monto, dígame, ¿qué podría ser? Pues preferiría que usted lo dijera, pues es el que sabe. Sí, exactamente. Bueno, sí. Pues miren, como 10,000 quetzales. Yo iba a decir ¿Cómo un es? millón, sin conocer. No, 10,000 quetzales. ¿Qué puede hacer usted con 10,000 quetzales para poder, digamos, supervisar a todas las universidades y poder hacerles aporte? Nada. Es más, hasta se le quería bajar porque ni siquiera se utilizaba. Entonces, el punto aquí vamos a que nosotros tenemos que ver de alguna forma que la calidad académica de las universidades está muy baja, y por eso cuando yo estuve de presidente en el colegio yo tenía, y lo hice público, lo hice ver, lamentablemente la pandemia fue la etapa que me tocó a mí vivir, yo hice un proyecto reglamento precisamente para ser un colador en el colegio. Porque bueno, usted se viene aquí y dice que se va a colegiar en el colegio, muy bien, vamos a hacerle un examen, ¿verdad? Adecuado, que le permita a usted, por suficiencia, ver que sí tiene los conocimientos básicos en temas que sí nos importan de la profesión de la carrera. Eso obviamente no se quedó como algo que se tenía que hacer y no se hizo. Y también el tema de los créditos académicos. Nuestro colegio es uno de los colegios que no tiene créditos académicos. Sí, es decir, por ley están obligados todos los colegios a tenerlo. Y de los colegios que no lo tiene, es nuestro colegio, que también yo tenía ese proyecto, estaba para someterse a asamblea, igual no se pudo. Y creo que va a ser muy difícil que lo piensen más adelante por lo mismo, por los benditos intereses que tiene la gente, porque poner esa clase de diques ahí se le encontré muchos intereses de muchas universidades y muchas cosas. Se pueden imaginar ustedes lo que va a significar para el colegio. Usted no se puede colegiar todavía, usted todavía no, usted todavía... Porque tiene que cumplir una serie de requisitos. Porque la preparación está malísima. Ahora, entonces, una pregunta que yo le hago. La Universidad de San Carlos, pues siempre hablamos de la privada, que tiene una historia que se enorgullece de haber defendido la democracia. ¿Uno podría decir que la Universidad de San Carlos ha cuidado la calidad de las instituciones judiciales y democráticas en los últimos años? No, obviamente la universidad está atravesando por una de sus peores crisis, digamos, en este momento a nivel académico, y no solo de la perspectiva, digamos, de derecho, o sea, las unidades académicas principales de la universidad están atravesando todas en este momento una situación muy complicada precisamente en la academia, y eso pues ojalá se logre muy pronto, digamos, de alguna forma recuperar a través de la elección de nuevas autoridades, quizá que eso permita viabilizar una apertura y una renovación, digamos, en esa parte para poder fortalecer las unidades académicas de la universidad. Entonces sí hay que trabajar muchísimo. Hoy por hoy
tenemos una deuda enorme como Universidad de San Carlos hacia el pueblo de Guatemala, que es quien mantiene precisamente a la universidad y quien nos ha pagado nuestros estudios, digamos, para poder salir de ahí. O sea, la cooptación llegó hasta la Universidad de San Carlos. Y nosotros, como egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues deberíamos de estar, digamos, obligados moralmente a devolverle al pueblo de Guatemala con nuestras acciones, digamos, resultados positivos que ayuden a hacer crecer este país, pero lamentablemente tampoco eso está. Hay muchos profesionales que tampoco les importa, digamos, esa parte, y entonces son otros los intereses que se manejan, que desafortunadamente no son intereses positivos, sino son negativos. Entonces, si sumamos todo eso, digamos, ¿hacia dónde vamos? Estamos realmente seguimos en una bomba de tiempo que en cualquier momento nos va a explotar en la cara y va a ser muy fuerte. Lo que viene ahorita en relación a Cortes, a mí sí me tiene muy preocupado por una sencilla razón. Lo que viene va a ser más de lo mismo. Bueno, en ese sentido, doctor Binder, una pregunta para usted de lo que precisamente usted mencionaba hace un momento, que no le pidamos a la persona de a pie que se ocupe de esto, son las élites. ¿Quién tendría o cómo se le ocurre a usted que tendría que haber una convocatoria a esas élites como para que de verdad formaran un frente común y dieran una voz en relación con este tema? Bueno, y una acción, no solo una voz. Guatemala tiene institutos y una sociedad más o menos organizada que puede empezar a interpelar, pero ahí cumplen un papel determinante ustedes, los periodistas. Son ustedes la voz más fuerte, o que pueden dar la voz más fuerte, y hay que sentar acá a cada uno de los decanos y decirle, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la política de la universidad? ¿Cómo va a partir? Pues esto es en los próximos meses, ¿no? La elección de los magistrados. ¿No es cierto? Es decir, porque si no, uno dice, no se van a atrever a hacer esto, no se van a atrever a hacer esto, y lo hacen y después no pasa nada. Eso es lo que ocurre también. Ha habido una especie de falta de transparencia, de impunidad, el tema, y bueno, vuelvo a decir, el hombre de a pie, ya está. Gritó, dijo, quiero, va, ya está. Hay que interpelarlos muy fuertemente con una campaña de interpelación. Yo lo llamaría así, una campaña de interpelación que hay que sentarlo y decirle, aquí, dígame quién es usted, de dónde viene, a quién ha defendido, qué intereses defiende, si los abogados todos lo sabemos, ¿no? La abogacía se ha convertido en una profesión que saca ganancia de la degradación institucional. Esto es una locura. Cuando deberíamos estar, digamos, a los médicos, los médicos pueden ser mejores o peores, pero no se dedican a destrozar los hospitales. Digamos, en cambio nosotros los abogados, nuestro negocio es destrozar la justicia. No, eso no se puede permitir, y eso significa interpelarlos, llamarlos, decirlos, publicar las redes de los abogados que pertenecen a organizaciones. Yo, obviamente, que toda persona debe tener un abogado y todo abogado tiene que ejercer su profesión, pero una cosa distinta es pertenecer a las redes criminales. Es decir, estos negocios ilegales, lo sabemos en toda América Latina, tienen una profunda red de apoyo. Esa red de apoyo está dada por abogados, financistas de los bancos y contadores, gente que hace ese tipo de cosas. Esa es la red de apoyo. Esa red de apoyo hay que sacarla a la luz y decirla, porque de esa red de apoyo podemos descubrir que están aquí, porque parte de la red de apoyo es la cobertura judicial. No hay misterio en esto, no hay irracionalidad, no es un problema de maldad, es un problema de eficacia de los negocios ilegales, que son inmensos. Y eso es lo que tenemos que desbaratar y poner sobre la mesa, porque si no terminamos haciendo apelaciones morales a gente que no le interesa en lo más mínimo. Lo que está pensando es cómo hacen para ganar más plata a fin de año, pero está ganando plata con la explotación sexual, con el envenenar a la población. Digamos, el otro día escuchaba, y a mí me parece que no sé qué más nos tienen que decir para escandalizarnos a niveles terribles. Se lo escuchaba un funcionario aquí, que uno de los principales acá en negocios en Guatemala es la pornografía infantil y la venta de niños para la pornografía por internet. La trata de personas. Pero de eso, de niños y niñas para la pornografía. Ahora, si uno no se pone loco con esto, digamos, es muy difícil avanzar. Entonces, una campaña de acción ciudadana tiene que tomar la energía social y convertirla en los próximos meses en una muy fuerte campaña pública de interpelación para que salga a la luz la racionalidad que hay acá. No hay nada, es espontáneo, todo está hecho
racionalmente por las estructuras de apoyo y las estructuras de estos negocios ilícitos que han degradado nuestra democracia. Interpelación del reloj, en este Así caso. es. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos. Continúe escuchando a primera hora de Emisoras Unidas. Veo el reloj y digo, nos queda poco tiempo, no nos queda el suficiente tiempo, así que no me lo gasto en decirlo. Estamos aquí con dos juristas, estamos hablando del tema de la justicia. ¿Recuerda sus nombres, Beatriz? Por supuesto, están con nosotros el doctor Alberto Binder y el licenciado Ovidio Orellana. Licenciado Orellana, le toca a usted el uso de la palabra. Pregunta muy complicada, les ruego ser lo más breve posible para esto. ¿En qué momento empezó a arruinarse toda la justicia de Guatemala? Bueno, si es que hay algún momento. Bueno, poder definirlo temporalmente hablando es un poco difícil. Lo cierto es que esto ha venido en una decadencia cada vez mayor en cada periodo constitucional que corresponde al organismo judicial. Entonces no ha habido una mejoría. Han habido intentos, por ejemplo, de ir mejorando los sistemas, de ir de alguna forma tratando de ver cómo se van solucionando los problemas, pero eso no es lo que... Eso es parte, digamos, de la forma del sistema de justicia. Pero el mero fondo cada vez, digamos, se va visualizando los intereses de los sectores que tienen sus intereses negativos, digamos, en este país y que están posicionados en los más altos organismos del Estado y que es donde ellos, digamos, buscan de alguna forma que quienes estén, digamos, en la judicatura, pues busquen tener decisiones acordes a los intereses que ellos, digamos, manejan. Entonces eso sí se ha venido con una, digamos, decadencia cada vez más grave. Hoy por hoy estamos, como lo decía con antelación, en una situación muy delicada, realmente es muy delicada. No sé hasta dónde ustedes han hecho una investigación sobre esos temas, pero está muy preocupante la forma y modo en que se están llevando, digamos, en todas las áreas, tanto civiles, penales, laborales, los procedimientos y las decisiones. Delicada pero rescatable, licenciado Orellana. Sí se puede, digamos, rescatar, pero para rescatar eso necesitamos voluntad política. Y esa es la que yo no veo. Y la voluntad política para rescatar el sistema de justicia hoy la tiene la propia Corte Suprema de Justicia, pero no hace nada. Entonces, ellos consienten eso. Entonces, si lo consienten, ¿cómo va a haber un cambio? Si ellos mismos están permitiéndolo. Entonces, es muy sencillo. Si usted ve como Corte Suprema de Justicia, que un pueblo le está diciendo, o una buena parte de la población le está diciendo, señores, mire, aquí jueces X, Y, Z que no están y se ve, se percibe, se siente, se vive y no hace nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Las personas siguen ahí, los casos siguen llegando ahí y la destrucción de la persona que llega ahí, su familia y compañía limitada, sigue estando ahí. Pero eso es parte de, o sea, de los que están, digamos, al frente y atrás o lo que usted quiera. Entonces, ¿qué puede hacer la Corte Suprema de Justicia? Bien, no hay nada que hacer, sí se puede hacer. ¿Por qué no los mueve? Sí los puede mover. Viendo el reloj, veo que nos queda justo el tiempo para que el doctor Binder nos dé una conclusión de esto. ¿Qué sacamos en limpio de esta charla, doctor? Bueno, muchísimas cosas. Yo sí creo que hay un momento, viéndolo en perspectiva también latinoamericana, en que este momento se puede explicar, porque fíjense ustedes acá en Guatemala, entre la gestión de Claudia Paz y Paz, la gestión de Aldana, ¿se metieron con la corrupción o no? Mejor, peor, pero hubo una voluntad muy clara y después vino el problema. Se sintieron amenazados. Yo creo que a veces tenemos una cierta ingenuidad y fuimos ingenuos porque creímos que no iban a hacer eso, que había una especie de pacto de un respeto mínimo, que estas élites lo iban a respetar, y nos dimos cuenta que no, que les interesa nada, que ni siquiera otros países que conozco, donde inclusive vienen la Embajada de Estados Unidos y otros, y los declara significativamente corruptos y tampoco les interesa. Digamos, descubrimos que tenemos élites en nuestra vida política que no les importa nada.
Y esto que usted señala, que va a magistrado, le dice, pero ¿cómo puede firmar esto? Que a un estudiante no lo firma, no les importa. Bueno, hoy día tenemos que dar batallas contra esos. Es época de la construcción de un nuevo plan de acción ciudadana, donde la ciudadanía está haciendo su parte y las élites tenemos que cumplir y remozar nuestra pelea por la justicia penal mediante una... No vale con fiscalización internacional. Yo he participado y he visto alguna y no alcanza. Tiene que ser una interpelación mucho más fuerte. Tiene que haber un esclarecimiento de la racionalidad que provoca esto, que no es un juego azaroso, sino que es algo que vino para quedarse en la democracia. Son los enemigos de la democracia que antes necesitaban a los militares, ahora no, pero tienen que cooptar las instituciones, pero el negocio es el mismo. Si no, estamos hoy día, yo lo que haría y terminaría es con un llamamiento al pensamiento republicano en sus distintas vertientes, a que hagamos un plan de acción inteligente, intenso, renovado, que no nos quedemos en las cosas que pensábamos hace 30 años, pues ya no sirven. Pues muchas gracias al licenciado Orellana y al doctor Binder. Nos quedan 30 segundos. Doctor, me quedé con una duda porque un abogado, colega suyo, me mandó a decir, por favor, no le hable de River Plate al doctor Binder. ¿Tenía razón o no? No porque sea de Boca, sino porque soy antigallina. River son gallina, digamos. Yo soy de otro club. Sí. Pero no importa. Ahora que ganamos todas las copas que existen, estamos todos... La información era correcta. Sí, la información era correcta. Licenciado Orellana, ¿sus simpatías futbolísticas por dónde andan? ¿A nivel nacional o fuera de aquí? Las dos, puede contarnos las dos, tenemos tiempo. Bueno, aquí en Guatemala siempre he leído mucho a los cremas. Muy bien. Ya decía yo que me caía bien. Y contento porque es la primera vez que lo veo a Guatemala, que todavía está lejos de poder ganar, ¿no? Jugar bien, jugar con una idea, jugar con un sentido de la selección. Antes era tirar la pelota para adelante. Sí, no, quedan cordialmente invitados para el Súper Deportivo ya. Definitivamente. Muchas gracias. No, gracias a por habernos ustedes. acompañado. Muchas gracias.